Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos los habitantes que están en las comunas de Purén, Renaico, Traiguén, Los Álamos, Los Sauces, Contulmo y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Ya que sigues aquí, aún viéndome así, repleto de fallos, te quisiera pedir fuerzas para seguir, porque yo desmayo. Y ahora ven, sálvame, de mí mismo escóndeme, donde el afán no me ve. Por favor, a la cruz llévame. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Aceptaré que desde cero me construyas, pon tu mano antes que mis deseos me destruyan y fluyan los años y no se concluya tu propósito divino en mí por no querer correr con la tuya. No dejes que huya el viejo hombre y haga de las suyas. Mira, ya no le sueltes más cabulla, amárralo con tus lazos de amor, aunque grite y haga bulla, y llévalo guanín en la nave de la verdad tuya. Aleluya, Padre, porque me bendices. ¿Será que ves lo que seré y no lo que hice? Será el color y los matices que le dan tus cicatrices a una vida sin sentido que sin ti morirá. No sé qué será, que cuando fracaso espero un latigazo, pero recibo un abrazo de consuelo y fuerza para levantar el vuelo, rodillas al suelo, y solo te pido, Dios del cielo, que Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. La humanidad en mí hace que seguirte sea una escalera que va bajando aunque yo corro como si subiera. Mi esperanza está en que tú me amaste aunque ya lo supieras. Y aunque no soy lo que quiero, tampoco soy lo que era. Nunca me he sentido más amada que estando en el piso. Recuerdo que no es lo que hago, sino lo que tu hijo hizo. Y aunque yo misma me alejo, tú no dudas para amarme. La cruz no es para ser perfecta, sino para perfeccionarme. Mi orgullo me aleja cuando fallo, porque no he entendido que nada de lo que puedo hacer me hará estar bien contigo. Con todo quiero agradarte como un hijo agradecido, pero aún si me equivoco, tú no te rindes conmigo. Quiébrame, rompe mi cántaro, hazme de nuevo. Siendo un odre viejo no llegará el vino nuevo. Estoy aquí, confío en ti, quiero tu corrección. Eso también muestra tu amor. Transfórmame, quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Ok, ya. de la A a la Z, Alex Zurdo, Lizzy Parra. Lizzy Parra, Cales Luima. Este es el remix. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, cada día más. Brian Boss. Este es el remix. Eso yo lo aceptaré en silencio. Es una bendición para mí presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es Daniel Cárcamo Vidal, pastor, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, Pastor Leodoro. Para mí también es un gusto poder saludarles a usted y a toda la audiencia y poder bendecirles aquí desde la isla de Chiloé. Muy bien. Pastor, para nuestro público televidente, porque vamos a hablar de apologética ahora solamente, ¿ah? ¿Cómo aparece Cristo en su vida? ¡Wow! La verdad es que desde muy pequeño siempre
nací en realidad, como se dice, nací bajo una banca de una iglesia. Mis En papás cuna de oro. eran Le en cuna dicen de en oro, cuna de sí, oro. así es. Y entonces mis papás, ellos siempre fueron cristianos y ellos después en un tiempo fueron llamados también al pastorado. Y bueno, en el trayecto de mi vida siempre me mantuve dentro de la iglesia, pero sin duda que llega un momento, ¿cierto?, entre la adolescencia y la juventud en que uno empieza muchas veces a cuestionar algunas cosas, aunque siempre el Espíritu Santo estuvo presente ahí. Y eso hizo de que nunca me desviara del camino del Señor. Pero en sí, Cristo aparece en mi vida cuando Dios hace un milagro. Yo tenía 18 años y esa vez me enfermé de un tumor cerebral. Y la verdad es que estuve al borde de la muerte. Yo sé lo que es estar en valle de sombra y de muerte. Es un momento en que realmente uno se aferra al Señor. Yo creo que es cuando el ser humano se ve muy vulnerable, cuando está enfermo, cuando uno no puede hacer nada. Me llevaron desde aquí, desde la ciudad de Ancud, fui trasladado a Puerto Montt y de Puerto Montt a la ciudad de Santiago de urgencia, solamente para poder salvarme la vida. Y llegué a parar ahí al Instituto de Neurocirugía, donde me hicieron la primera intervención quirúrgica. Y fue ahí donde realmente sentí el primer encuentro real con el Señor. La verdad es que, como le decía anteriormente, los 18 años de mi vida lo pasé en la iglesia, pero ese día marcó un antes y un después. Puedo decir que hubo un antes y un después de Cristo. Cristo marcó mi vida en ese instante. Pastor, para nuestro público televidente, el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, trabaja solamente con hijos. Así Entonces, es. ¿a qué edad usted le recibe como Señor y Salvador de su vida? Bueno, la primera vez que yo me entregué al Señor, recibí al Señor, fue a la edad de 7 años. Yo era muy pequeño, pero entendí muy claro lo que era arrepentirse en ese entonces también. Y entregué mi vida y bueno, desde ahí en adelante, como le digo, siempre me mantuve dentro de los caminos del Señor. Pero el encuentro real lo recibí a los 18 años porque ahí el Señor hizo un milagro en mi vida. Sabe que ahí en el hospital los doctores me hicieron una intervención quirúrgica y, y solamente ellos tomaron una muestra del tumor cerebral. Pero sabe lo más sorprendente, que cuando me iban a operar por segunda vez para quitarme ese tumor, no lo encontraron por ninguna parte. Entonces ahí fue cuando Dios hizo un milagro tremendo en mi vida y eso fue lo que me hizo entender de que si yo me quedaba era por un propósito. Y eso lo entendí en ese momento. Y dije, Señor, si tú me estás dejando en esta tierra es porque algo más falta cumplir en mi vida. Y ahí es entonces donde empieza todo un proceso, ¿cierto?, de intimidad con el Señor, buscar al Señor. Y como dice usted, el Señor no tiene sobrinos ni nietos, sino que tiene hijos. Y ahí fue que realmente hubo como un renacer en mí, hubo algo que cambió mi vida. Yo siempre digo que hay 3 días en que marcan la historia de nuestra vida. El día de nuestro nacimiento, y es celebrado por nuestros padres, por nuestra gente cercana, ¿no? Y siempre celebramos el día de nuestro nacimiento natural. Luego está el segundo nacimiento, cuando nacemos de nuevo. Nacemos cuando nos entregamos al Señor, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice que nosotros nacemos de nuevo. Pero el tercer y quizás el más importante es cuando nacemos a nuestro propósito. Y de ahí en adelante fue como una marca de los 18 años y empecé a sentir desde ese entonces de que había un llamado de parte de Dios para mi vida. Qué lindo. Pastor, así como el Señor hizo un milagro en el pastor Daniel, también lo puede hacer ahora con cualquiera de nuestros amigos o Amén. amigas que están en sintonía en este programa. Dios puede intervenir divina y milagrosamente en sus vidas. Amén. Entonces, a los 18 años usted le abre la puerta de su corazón para recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal, aun cuando en su niñez ya lo había hecho, pero ahora en forma racional.
Así es. Sí, Amén. maravilloso momento que pude vivir, como le digo, y vivir un milagro de Dios. Había toda una iglesia orando detrás, el pueblo de Dios estaba unido, e inclusive había una radio aquí, la Radio Esperanza, que emitía todos los días unos programas de oración en las tardes, en las noches, y también hacían cadenas de oración y estaban orando por mí. Y la verdad es que eso, hasta el día de hoy estoy muy agradecido de Dios y de la iglesia de Cristo, porque esto traspasó el límite de los letreros de las iglesias, sino que interdenominacionalmente los hermanos y pastores que tenían algún tipo de relación con mi papá o simplemente nos conocían como familia, estaban muy preocupados orando. Y la verdad es que yo sentí eso mientras estaba ahí en el hospital, en el Instituto de Neurocirugía, lo sentía que había un respaldo de parte de los hermanos que estaban orando unidos con un propósito. Y la palabra del Señor dice, donde hubieron 2 o 3, ¿cierto?, de acuerdo, Él va a estar. Entonces yo sentía digamos, ese peso de que los hermanos estaban ahí orando. Y como bien dice usted, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si alguien está esperando un milagro por su vida, solamente crea con fe. Tiene que tener una fe inquebrantable, como decimos nosotros, y que aun cuando venga la duda, hay que mantenerse fuerte y firme creyendo de que Dios puede hacerlo. Pedro y Juan, cuando iban subiendo al templo de la Hermosa, le dijeron al cojo, al paralítico que estaba mendigando ahí a la puerta del templo, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y eso le dieron el poder de Dios en su vida. Entonces se levantó y saltaba de alegría el discapacitado, porque había hecho un milagro Dios, y así lo puede hacer con cualquiera que está en sintonía con nosotros en esta mañana. Amén. Puede tener un cáncer o cualquier otra enfermedad terminal, pero basta la última palabra del Señor y será hecho completamente conforme a su santa, perfecta y divina voluntad. Pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Aposento alto, espíritu libre. Yo cargaré mi cruz aunque me pese. No necesito nada de lo que el mundo me ofrece. Pese a dificultades, este negro permanece en contra de la corriente, aunque la corriente no cese. Yo nací en un hogar cristiano, conozco la palabra como la palma de mi mano. Es el libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano, no a juzgar, no a murmurar, ni a señalar a tu hermano. Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos. También soy pecador, de toda gloria me despojo, aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos. Yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo. Si caigo 7 veces, 8 veces me levanto. Lo único que anhelo es poder tocar su manto, aunque no se detendrá el flujo de esta rima que te canto. Después de tanto luchando contra el fariseo socio, que dice que esto de rap cristiano es un negocio. Pero ¿de qué negocio, dime, tú me estás hablando? No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando. Tú no eres el más santo, el cristiano remequenda, y a la hora de ofrendar echas 5 pesos en la ofrenda. Por ende criticas mi estilo, mi caminado y mi prenda. Mi papá es dueño del oro y la plata, la pobreza que el Señor la reprenda. Que mi barba no es de Dios, de un religioso escuchaba. Lo que yo quisiera saber es si Jesucristo se afeitaba. Los pantalones son de Satanás, él murmuraba. Dios me lo reveló, a toda voz gritaba. Pero si vamos al Antiguo Testamento, esto se acaba cuando volvió el arca del pacto al templo que David danzaba. Las concubinas le vieron todo porque era falda que usaba, y si mal no recuerdo, su alabanza a Dios le agradaba. A mí me tildaron de pecador porque vino tomaba. Jesús convirtió el agua en vino, entonces el maestro pecaba. Yo no creo, con su falta de amor se desviaron y están siguiendo leyes que ustedes mismos la inventaron. A otros la ambición los convirtió en prisionero, porque solo piensan en la añadidura primero. Se olvidan de la relación, solo piensan en dinero, y esa es la raíz de todo mal, mi compañero.
Todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia. Y puede que usted me diga, yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Yo soy de la iglesia bautista. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Ahora asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios. ¡Alabado sea Dios! Al final me estás señalando porque peco distinto a ti, pero ante Dios todos los pecados son iguales, G. Si me ves mal por ahí, tú solo ora por mí. Si Jesús estuviera en la tierra, Él lo hiciera así. Jesús andaba con prostitutas, delincuentes, veo. Perdonó a Magdalena, comía con Saqueo. Y Él sí era santo breo, ingri en hebreo. Y las piedras, ¿dónde están? Que no las veo. Malo no es que el pastor tenga una casa buena. Él se salvará por gracia aunque sus obras sean buenas. Malo no es que tenga jipeta y oro su cadena. Malo es que se faje por la obra y no tenga ni para la cena. Malo no es que yo me vista como el mejor, que mi tenis diga Nike y mi perfume Christian Dior. Malo es estar corriéndole a un cobrador, y escrito está que el que debe es esclavo del acreedor. Si mi pueblo se humillare y dejare de alabar a estatuas y criaturas antes que al creador distinto fuese. Porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Jesús murió por amor, pero nosotros no amamos. Él predicó la unión, pero nos distanciamos. Y qué lindo fuera habitar juntos como hermanos, en silicio por la noche y en ayuno de temprano. Yo conocí la verdad de Jesús, mi espíritu es libre, de tarima en tarima, haciendo estilo libre. O sea, freestyle, rima de alto calibre. El diablo anda suelto, a Jesucristo que nos libre. El filí, el filí, el filí. Después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Daniel Cárcamo Vidal. Y le queremos preguntar porque nuestro público televidente dice, si lo hizo con el pastor Daniel, también lo puede hacer conmigo. Y tienen toda la razón, porque Dios no tiene un molde para todos igual, sino que de acuerdo y conforme a nuestras características y nuestras condiciones. ¿Cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral, Pastor Daniel? Wow. Hay un versículo que me marcó en todo el proceso de mi vida, y fue Romanos 8:28, y entenderlo llegó a la edad quizás de los 24 años aproximadamente, es cierto, donde la palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, detrás de todo lo que había vivido, yo sentía que había un propósito de parte del Señor. Pero a veces uno no sabe el cuándo va a llegar el momento en que realmente vamos a sentir fuertemente el llamado de Dios. Y la verdad es que cuando cumplí 24 años, parte de mi sueño era casarme. Tengo una hermosa familia, gracias al Señor, mi esposa y 3 hijos tenemos, gracias al Señor. Y bueno, cuando recién nos casamos, hay una hermana que nos habló acerca del llamado, porque ella fue la primera persona, más bien dicho, ¿cierto?, que recibimos de parte del Señor como instrumento a través de ella, de que el Señor nos estaba llamando al ministerio. Y la verdad es que en ese momento quizás no lo entendí, porque yo siempre pensé servirle al Señor, pero nunca a través del ministerio pastoral. Yo quizás quería servir de otra manera, pero no pude escapar de la voluntad del Señor. Y la verdad es que en cada lugar que yo iba, el Señor nos hablaba acerca de este llamado. Era pero increíble. Donde íbamos, a cualquier parte, me acuerdo cuando estuvimos en Concepción, en Tomé, aquí dentro de la isla de Chiloé, en Quellón, en Ancud, en distintos lugares, siempre habían ministros de Dios, instrumentos de Dios, llamándonos a nosotros a servir al Señor en el ministerio pastoral. Y de ahí en adelante eso marcó, porque fue una preparación en ese tiempo de empezar a buscar y empezar a crecer en esa área. Y desde muy pequeño, como siempre estuve ligado, ¿cierto?, en la iglesia, mis papás eran pastores, entonces ahí me empecé a dar cuenta por qué el Señor me hizo pasar el proceso
en distintas áreas. Fue como un aprendizaje, fue una escuela, la verdad. Estar siempre ahí ayudando y aportando, ¿cierto?, en el servicio, en la música, dirigiendo los cultos, más de alguna vez también predicando, exhortando la palabra, enseñando, ayudando en distintas áreas, incluso en sonido, qué sé yo, cualquier actividad que teníamos siempre estaba dispuesta y disponible para poder servir, pero yo no sabía que era toda una preparación, toda una escuela para después poder ejercer el llamado de acuerdo en el tiempo de Dios que después se empezó a marcar cada vez más después de esos 24 años y llegó el día en que eso fue para mi esposa y yo, fue algo, digamos, que marcó también nuestra historia desde ahí en adelante, empezar a servir en el ministerio pastoral. Pastor, usted mencionó algo que debe entender nuestro público televidente, que todos venimos con un propósito aquí, y el propósito es que seamos salvos, porque hay una metáfora hiperbólica que Jesús enseñó ahí en Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, la muerte de el rico y Lázaro. Entonces, Él conoce lo terrible que es el infierno. Por eso quiere que cada uno proceda al arrepentimiento y le entregue su vida a Cristo antes que sea muy demasiado tarde. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Yo solamente estoy repitiendo y recordando lo que Él dijo en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará. Por lo tanto, nosotros mientras estamos con los ojos abiertos en esta parte de su creación, aquí en la tierra, tenemos que tomar la decisión más importante de la vida: recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Entonces, usted, que después que le abrió la puerta a Cristo como su Señor y su Salvador personal y sintió el llamado pastoral al servicio como esclavo de Cristo, hasta el día de hoy usted sigue siendo un esclavo de Cristo. Entonces, Sí. amén. Sí, Entonces el Señor lo llevó a practicar ahí en los diferentes ministerios de la congregación, ¿cierto? En los jóvenes, en los instrumentistas, en los coristas. así es. Sí, yo creo que el amor de Dios, tal y como lo dice usted, es para todos, pero uno tiene que dar ese paso muy importante de entregar su vida a Cristo y entregarse por completo. Y somos esclavos de Cristo, pero este amo es un amo bueno, no es un amo malo, ¿cierto? Y Así eso es lo es. que nosotros también hemos recibido, tanto amor de Cristo. Yo creo que lo que sostuvo a Jesús ahí en la cruz no fueron los clavos, sino que fue el amor de Cristo que sostuvo nuestras vidas y la tuya, la que estás mirando aquí hoy día a través de este programa. El Señor te quiere decir eso. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fuiste tú, y fue por amor, porque Dios te amó primero. Por eso nosotros Amén. ahora respondemos a ese amor y respondemos entregando nuestra vida a Él. Amén. Bueno, para recordarle a nuestro público televidente solamente, pastor, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Así es. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Así es. Entonces, damos gracias a Dios por la bendición de haberle llamado a usted al ministerio pastoral. Amén. Amén, sí. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo también que pudimos tener cierto de conversación y poder también contar parte de mi testimonio. Aquí estamos en la ciudad de Ancud, en la isla de Chiloé, sirviéndole al Señor. Tenemos un grupo hermoso de hermanos que están dentro de la congregación, pero también somos en ese sentido abiertos, entendiendo que la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Es una sola. Usted lo ha dicho muy bien, pastor, porque todos los creyentes, él viene a buscar la iglesia, no viene a buscar los templos, viene a buscar la iglesia. Iglesia somos todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador en nuestras vidas. Por eso es tan importante la decisión ahora que está con los ojos abiertos y todavía está respirando en esta parte de su creación, porque el Señor viene a buscar su iglesia, no viene a buscar templos. Amén, y gracias a así es. Dios porque un día más temprano que tarde nosotros vamos a ver al Señor Jesús viniendo en las nubes a buscarnos, no a morir nuevamente en el madero de la cruz, sino que viene a buscarnos. Amén. Pero no solamente a nosotros, sino que a todos los que aman su venida, dice la palabra. Amén. Y todo se va a cumplir porque el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Así eso es, está amén. en Mateo 24:35, para que lo anote nuestro público televidente ahí al margen y después lo lea. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que le damos gracias, pastor, por su valiente forma de predicar a Cristo aquí en Puertas Abiertas. Y vamos a Amén. invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. No quiero una visitación. Quiero una habitación. No quiero solo un momento. Quiero una eternidad. No quiero una visitación.
rescataste por amor. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Salmo 24, que es un salmo de David, donde del 1 al 8 dice lo siguiente, del 1 al 7. Del 1 al 7. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, y subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño,
Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces aquí nosotros encontramos que el rey David, de la descendencia de Jesús, porque tenemos que entender que Jesús tiene una familia aquí en la tierra también. Y Dios escogió esa familia porque era la más cercana de corazón a Él, y por lo tanto está preguntándole a usted, ¿tiene un corazón dispuesto para adorar y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal? Usted me dirá, ¿Jesús es mi Salvador? Sí, Jesús es su Salvador. ¿Y dónde aparece eso en la palabra, pastor? Me dirá usted. Y yo le digo, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 11, ya, y ahí va a encontrar usted la promesa del ángel de Dios que vino a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea, en Palestina, que está a 8 kilómetros más o menos de Jerusalén. Entonces, usted puede ir ahí y encontrar lo que el ángel les dijo a los 3 pastores que estaban pastoreando sus rebaños en la noche para que no sufrieran en manos de los depredadores, animales depredadores que había en la zona. Perros, lobos, pumas, etcétera, etcétera. O gato montés. Pero estaban cuidando sus rebaños en la noche cuando en una forma apoteósica el ángel les dice, no tengan miedo, no temáis, dice, porque os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué no dijo Cristo Jesús o Jesús solamente? Porque dijo el Señor, porque Jesús es Dios. Dios lo engendró a él en la Virgen María y después se casó con José, que dice, como decíamos en el mensaje de la semana pasada, es hijo de consolación, hijo de consolación. Entonces él venía a consolar al pueblo de sus dolores, de sus tribulaciones, de sus pecados. Venía a consolarlos Jesús. ¿Por qué? Porque Josué viene de Jesús y José también viene de Jesús. Entonces es hijo de consolación. Él vino para consolarle a usted y vino para consolarme a mí. Y dice, lo primero que dice el rey David es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, nadie viene por casualidad a este mundo, sino que todos venimos con el propósito de Dios para poder escuchar su palabra. Y venimos con el propósito de Dios para ser hijos adoptados, no hijos por creación, donde está todo el mundo. Por eso dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo el mundo está en las manos de Dios, todo el mundo. Y ahí realmente no se mueve ni una hoja sin su conocimiento. Aunque nadie le vea a usted, hay un ojo de Dios que le está mirando
y está atento a lo que usted hace y dice. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le confiesa como su Señor y su Salvador personal, en ese momento Él entra a su corazón y ya no se va más de ahí. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y cree que resucitó de los muertos, será salvo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todo el universo, a toda la creación de Dios aquí en esta parte de la tierra. Sí, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová. Entonces toda la tierra es creación de Dios y por lo tanto le pertenece. Y usted le pertenece y yo le pertenezco. Pero ahora yo soy hijo adoptado. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta de mi corazón y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Entonces usted lo que tiene que hacer también a partir desde ahora es abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal. El verso 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces usted ha escuchado muchas veces seguramente que algunas personas dicen muy rápidamente, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Y están jurando en vano. Simplemente es porque ellos lo usan como una muletilla para poder congraciarse con Dios y estar en la gracia de Dios. Y gracia quiere decir un regalo inmerecido. Y eso es lo que usted y yo buscamos. Yo lo encontré cuando abrí la puerta de mi corazón y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Pero usted ha abierto la puerta de su corazón alguna vez y ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador personal, porque en ese momento cuando nosotros hacemos esa confesión de corazón y pensando lo que nuestros labios están diciendo, pues en ese momento entra Jesús a su vida y ya no está más afuera, sino que está dentro de usted y está viendo lo que sus pensamientos van cruzando su mente y las intenciones de su corazón. Entonces, lo que aquí pide el Señor es que cuando usted haga esa decisión, suba al monte de Jehová para estar en su lugar santo y además tenga manos limpias, es decir, que no haya golpeado a nadie, ni a sus hijos, menos a su señora o a alguien de sus amigos que haya golpeado, porque dice el que no ha elevado, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces muchas veces la gente jura y dice, yo creo en la palabra de Dios, pero hasta por ahí nomás, hasta cuando no lo confrontan con la verdad. Y cuando lo confrontan con la verdad, entonces él, para salir del paso, lanza una mentira y dice, yo tengo manos limpias y tengo un corazón puro y no he elevado mi alma a cosas vanas ni he jurado con engaño. Pero lo que está diciendo ahí es una mentira del porte de un buque.
Entonces lo que tiene que ser usted es cristalino, transparente, veraz. Y Pablo oraba porque cada uno de sus hijos, en Filipenses capítulo 1, verso 10, dice que él oraba por usted y también oraba por mí para que fuéramos sinceros, o sea, sincera. ¿De dónde lo sacó esto? Caminando por los negocios de Éfeso, él fue a un lugar y la estatuilla de la diosa Diana en un lugar costaba 5 denarios y en otro costaba 3 denarios. Entonces le preguntó el apóstol Pablo al vendedor, ¿por qué al lado vale 5 denarios y por qué aquí vale 3 denarios? Entonces el vendedor le dijo, ¿sabe, caballero? Le dijo, porque al lado es cristalina, pura, diáfana, que no tiene ningún error, no está tapada con cera en un vértice o en una trizadura, porque todas las que yo tengo aquí, con el manejo de la mercadería, de llevarla, traerla, ponerla, sacarla y volverla a llevar, puede sufrir algún deterioro. Entonces, para no perder la inversión, la bajo de precio y por eso vale 3 denarios. Y el denario era el sueldo de un jornal diario que tenía cada uno de los trabajadores en esa época de Jesús. Ahora nosotros tenemos que entender que el salario es el sueldo mensual que tenemos, o quincenal, o semanal. En algunos países es semanal, pero en otros países es mensual y en otros países es quincenal. Pero hay anticipos. Entonces seguimos leyendo el verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en usted y lo que buscó en mí? Es que lo primero que encontremos es que seamos salvos. Y para ser salvos hay que reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 6, si quiere lo anota al margen ahí, usted podrá encontrar esta declaración, dice, de Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie viene al Padre. Y algunos lo usan como su caballito de Troya en los puntos o en los mensajes callejeros y dice, nadie va al Padre. Y no, está mal dicho, porque el viene al Padre es inmanente, es referente a una persona. Entonces, nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Claro, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que será su abogado y mi abogado. ¿Y dónde sale eso, pastor? En la palabra de Dios sale eso. Entonces, usted rápidamente tiene que ir a la primera epístola del apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús, y tiene que encontrar ahí en el capítulo 2, verso 1. Dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. De manera que todos tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador personal para poder llegar al gran trono blanco de Dios, que es el juicio final. Porque el Señor, cuando nos perdone a todos y cada uno de nosotros, vamos a ir al tribunal de Cristo. Pero entonces vamos a subir al gran trono blanco de Dios y ahí va a ser Jesús el que va a hablar por usted y va a hablar por mí también. Porque el Padre le preguntará a su Hijo, ¿quiénes son estos de tu derecha?
Y entonces Jesús le responderá: estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces ahí usted va a tener que ir a buscar todos los lugares donde Jesús vertió hasta su última gota de sangre, porque era el precio que usted y yo teníamos en el mercado de los esclavos del diablo. Recuerde que en la época de Jesús eran 3 grandes idiomas los que se hablaban: hebreo, que era judío, latín romano y griego de Grecia, porque en Grecia estaba la cuna de la sabiduría. Por eso el apóstol Pablo después fue a Apogeo a predicar con los epicúreos y los estoicos, con los epicúreos y los estoicos, a predicarles acerca de Jesús. Entonces les dijo, después de haber recorrido las galerías donde tenían las grandes estatuas ahí de los descubridores de las tierras y de los que habían invertido en tierras ahí en ese lugar, y les dijo: doy gracias a Dios porque ustedes son muy creyentes y tienen una estatua hasta el Dios no conocido. Entonces yo les voy a hablar ahora de ese Dios no conocido. Y Pablo arremete y presenta a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Eso es lo que Dios busca en usted, como lo buscó en mí también, que seamos salvos para siempre. Y solamente ahí, en la intimidad de su hogar, puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón y pensando lo que sus labios van a decir. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque he escuchado parte de su palabra esta mañana. Reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento en esta mañana de todos y cada uno de mis pecados. Le ruego, Padre, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y escriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando Jesús venga yo sea de la partida en el arrebatamiento. Se lo ruego, Padre Celestial, todo en el nombre de Jesús, que ahora es mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor regrese por su iglesia, entonces usted, como yo y todos los creyentes, iremos al encuentro con Jesús en las nubes. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad es incomparable, mi Señor. Todo cambió cuando te encontré, cuando de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, ya vives por
Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró. Me prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real, Señor. Que jamás vuelva para atrás, que tú cuidas mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí, que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, cuando de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, ahora vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Encontré la verdad, el camino, la paz, encontré mi alegría. Encontré la armonía, el amor, la esperanza, en mi Dios encontré la salida. Descubrí salvación y perdón, en sus manos tengo un nuevo día. Descubrí el amor verdadero, en Jesús fue pagada mi vida. Que tú cuidas mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí, que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo, que nadie podrá separarme de ti, pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva.